Tema 4.2. La división horizontal del poder. Tiene primer apartado, la formulación del principio. Segundo apartado, la variedad de formas de gobierno. Tercer apartado, las formas de gobierno en el Estado liberal, de la monarquía constitucional al presidencialismo. Apartado 4 y último, el parlamentarismo en el Estado social y democrático de derecho. Apartado 1, la formulación del principio. A de Tocqueville, con C-Q-A de Tocqueville, consideraba que la división de poderes fue la gran aportación francesa al derecho público durante la Revolución. Al derecho público, punto. Esto se consolidó en Francia. Esto se consolidó en Francia durante la Revolución por estar ligada a la noción de libertad. Esto se consolidó en Francia en la Revolución por estar ligada a la libertad. Esto fue intuido por Locke y Montesquieu. Locke distingue el poder legislativo del ejecutivo. Locke distingue poder legislativo y ejecutivo. No configura uno judicial. Añade uno federativo. Locke distingue poder legislativo y ejecutivo. No configura uno judicial y añade uno federativo. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, La libertad se refiere a la relación del individuo con la ley. La libertad se refiere a la relación del individuo con la ley. Hay libertad política cuando no se abusa del poder. Todo hombre con poder siente la inclinación de abusar de él. Todo hombre con poder siente la inclinación de abusar de él. Para que esto no pase, el poder debe frenar al poder.
Distingue función legislativa. Distingue función legislativa para promulgar leyes. Ejecutiva, que dispone de guerra y paz. Establece seguridad. Previene invasiones. Envía y recibe embajadores. Y envía o recibe embajadores. Judicial y judicial, que castiga delitos. Judicial, castiga delitos y juzga diferencias entre particulares. Todo estaría perdido si un mismo cuerpo ejerciera los tres poderes. El poder legislativo, debe repartirse en nobleza y pueblo, representados cada uno por una cámara legislativa. La nobleza y el pueblo representados cada uno por una cámara legislativa. El poder ejecutivo en manos de un monarca, que puede ser ayudado. El poder judicial en manos de los jueces, elegidos por los ciudadanos. El legislativo puede cesar al ejecutivo. El legislativo puede cesar al ejecutivo sin reprochar al rey. Y el monarca, el legislativo puede cesar al ejecutivo sin reprochar al rey. Y éste puede disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones. Y éste puede disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones. Segundo apartado. La variedad de formas de gobierno. Variedad de formas de gobierno. Las formas de gobierno se clasifican según el poder. Las formas de gobierno se clasifican según el poder que establece la dirección política. Las formas de gobierno se clasifican según el poder que establece la dirección política. Esto deja de lado al poder judicial. Hay dos formas de gobierno: presidencialismo
y parlamentarismo. Presidencialismo, la dirección política corresponde a un presidente elegido por los ciudadanos. Parlamentarismo, la dirección política corresponde al Parlamento. Otra forma de gobierno, otras formas de gobierno son el sistema semipresidencial. Otras formas de gobierno son el sistema semi-presidencial en Francia o el sistema de asamblea en Suiza. Punto y aparte. Cuando se tiene en cuenta la jefatura del Estado, cuando se tiene solo en cuenta la jefatura del Estado, los países pueden ser monarquías o repúblicas. Las repúblicas suelen ser electivas. Las repúblicas suelen ser electivas, pero a veces el presidente ha alcanzado el poder como imposición de la fuerza. Las repúblicas suelen ser electivas, pero a veces el presidente ha alcanzado el poder con imposición de la fuerza. En países democráticos, el rey es titular de un cargo creado por la Constitución. Punto y aparte. La pluralidad de las formas de gobierno se debe a la combinación entre presidencialismo y parlamentarismo, y monarquía y república. Apartado número 3. Apartado número 3. Las formas de gobierno. Apartado número 3 del punto 2. Las formas de gobierno en el Estado liberal. De la monarquía constitucional al presidencialismo.
Apartado A. La estructura de la monarquía constitucional. La monarquía empieza a ser constitucional en el Reino Unido. Con doble titularidad de la soberanía. La monarquía empieza a ser constitucional en el Reino Unido, con doble titularidad de la soberanía. El rey pierde parte de sus poderes. El rey pierde parte de sus poderes, conservando una posición central en el sistema político. El Parlamento asume parte de la soberanía. Representando a la nación. Destaca la inviolabilidad de sus titulares. El monarca no puede equivocarse y está exento de toda responsabilidad. Y ningún poder puede interferir en la independencia del Parlamento. El poder político se distribuye de manera que, las cámaras tienen potestad legislativa. Las cámaras tienen potestad legislativa. El monarca, poder ejecutivo, con ayuda de secretarios. Existe un sistema de frenos y contrapesos. La corona puede intervenir mediante la sanción en la última fase de elaboración de una ley. La ley, por otra parte, la ley era resultado de un acuerdo entre Parlamento y Corona. El rey puede convocar y disolver cámaras, las cámaras. Puede convocar y disolver cámaras y poner fin a la legislatura. Y por último, las cámaras
pueden controlar el poder ejecutivo. Mediante el referendo ministerial, por ejemplo. En Inglaterra surge a tal efecto el impeachment. Apartado B. Punto 2, apartado 3b. La aparición del presidencialismo. La aparición del presidencialismo. Desde la Declaración de Independencia las colonias americanas elaboraron textos constitucionales. Desde la Declaración de Independencia, colonias americanas elaboraban textos constitucionales, donde la relación entre gobernador y asambleas variaban. Donde la relación entre el gobernador y asambleas legislativas variaban. Cuando los delegados de cada estado, cuando los delegados de los estados se reunían en Filadelfia, cuando los delegados de los estados se reunían en Filadelfia para elaborar la Constitución Federal de 1787, la forma de gobierno que mejor conocían era la monarquía constitucional. Frente a una monarquía hereditaria, inauguraron un sistema republicano. Frente a una monarquía hereditaria, inauguraron un sistema republicano encabezado por un presidente elegido por los ciudadanos. El sistema era dual. Tanto el Congreso como el presidente tienen legitimidad. El Ejecutivo es monista. El Ejecutivo es monista porque el presidente
El Ejecutivo es monista porque el presidente lo es del jefe del Estado y gobierne. No, porque el presidente es a la vez jefe del Estado y jefe del gobierno. El poder legislativo corresponde a un Congreso bicameral. Compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado. El poder legislativo corresponde a un Congreso bicameral, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado. El sistema de frenos y contrapesos es: el presidente tiene derecho de veto. El sistema de frenos y contrapesos es: el presidente tiene derecho de veto sobre las normas. El presidente tiene derecho de veto sobre las normas y su aprobación es necesaria para que entren en vigor. Las cámaras pueden controlar al Ejecutivo de manera limitada. Las cámaras pueden controlar al Ejecutivo de manera limitada. Apartado número 4 del punto 2. El parlamentarismo en el Estado social y democrático de derecho. El parlamentarismo en el Estado social y democrático de derecho. Apartado A. El papel del jefe del Estado. Monarquías y repúblicas parlamentarias. El papel del jefe del Estado, monarquías y repúblicas parlamentarias. En nuestro continente se implantó el parlamentarismo combinado con monarquías y repúblicas. La monarquía parlamentaria quiebra la dualidad. ¿Qué? ¿Mamá qué? Que te acostaras ya ahora a las 2, caray. No sé, no he mirado el reloj. Que te acostaras ya, que tienes que dormir para mañana estar bien despejado de la cabeza. Vale, Dios. La monarquía parlamentaria quiebra la dualidad a favor del Parlamento. La monarquía parlamentaria quiebra la dualidad a favor del Parlamento, que expresa la soberanía de manera representativa. La corona pasa a ser un oficio. El rey pierde su legitimidad. El poder ejecutivo pasa al gobierno. El rey pierde su función legislativa. La sanción de leyes se transforma en un acto formal.
El rey sigue siendo jefe del Estado. Simboliza la entidad territorial. Goza de inviolabilidad. Y carece de responsabilidad jurídica y política. Apartado B. La relación entre el poder legislativo y el ejecutivo. La relación entre el poder legislativo y el ejecutivo. La división de poderes. Apartado B. La relación entre el poder legislativo y el ejecutivo. La división de poderes en los sistemas parlamentarios es más flexible que en los presidencialistas. La división de poderes en los sistemas parlamentarios es más flexible que en los presidencialistas. La elección del presidente, el dato más significativo del sistema parlamentario, el dato más significativo del sistema parlamentario es la elección del presidente a través de investidura. El dato más significativo del parlamentarismo es la elección del presidente mediante investidura. El Ejecutivo carece de legitimidad directa. El Ejecutivo carece de legitimidad directa. El Parlamento suele designar como presidente al líder del partido ganador de las elecciones. El Parlamento suele designar como presidente al líder del partido ganador de las elecciones. Y el gobierno necesita al Parlamento, el gobierno necesita la confianza del Parlamento para ejercer sus funciones. El gobierno necesita la confianza del Parlamento para ejercer sus funciones. El Parlamento tiene la función de control. El Parlamento tiene la función de control. Punto y aparte. El parlamentarismo atribuye al gobierno instrumentos para influir en el Parlamento. El Parlamento atribuye al gobierno instrumentos para influir en el Parlamento. El gobierno puede activar el procedimiento legislativo. El gobierno puede activar el procedimiento legislativo. Apartado C. Punto 2, apartado 4, parte C. El gobierno como comité directivo del Parlamento. El gobierno como comité directivo del Parlamento. Después de la Primera Guerra Mundial,
Hubo intentos de racionalizar el parlamentarismo. Hubo intentos de racionalizar el parlamentarismo. Contra esto, contra el parlamentarismo, se argumentaba la excesiva rigidez. Contra esto se argumentaba la excesiva rigidez de la división de poderes y el excesivo poder del jefe del Estado. Excesiva rigidez de la división de poderes y excesivo poder del jefe del Estado. Un momento. Los medios que más afectan al sistema parlamentario, tienen dos metas. Los medios que más afectan al sistema parlamentario tienen dos metas. 1. Garantizar la formación y estabilidad del gobierno. Garantizar la formación y estabilidad del gobierno. Y 2. Reforzar sus atribuciones respecto al Parlamento. Así, se agiliza la formación del gobierno. Y la investidura afecta solo al presidente. Se intenta asegurar la permanencia del Ejecutivo regulando la moción de censura. Se intenta asegurar la permanencia del Ejecutivo regulando la moción de censura y se intenta asegurar la coherencia y solidez interna del gobierno realzando al presidente respecto a los ministros. Se intenta asegurar la permanencia del Ejecutivo regulando la moción de censura y también se intenta asegurar la coherencia y solidez interna del gobierno realzando al presidente respecto a los ministros. Papel de los partidos políticos en el sistema parlamentario. Son 3 puntitos. 1. El papel de los partidos políticos en el sistema parlamentario. 1. Los actores principales de los sistemas democráticos contemporáneos. Son los actores principales de los sistemas democráticos contemporáneos. 2. Esta influencia se nota en la relación entre ejecutivo y legislativo. Su influencia se nota en las relaciones entre ejecutivo y legislativo. Y 3. El color político del ejecutivo
El color político del Ejecutivo suele coincidir con la mayoría de las cámaras. El color político del Ejecutivo suele coincidir con la mayoría existente en las cámaras. Fin.